Bienvenidos al podcast del día 3 de septiembre de 2023. Hoy, en las efemérides, estamos de aniversario de la primera constitución escrita, que fue la francesa, la primera escrita. Por cierto, cuando toque el día del Parlamento, que sepáis que el primer Parlamento fue español también, concretamente el Parlamento de León. Y empezamos con las noticias, y son noticias relacionadas con Podemos. Vamos a ver más cosas, no solo de los podemitas, también veremos cosas de Sumar, sus herederos naturales, veremos cosas de los pactos con el independentismo, del propio independentismo, economía, solo una de deportes, podría haber traído más, pero ya está bien, de tantos rubiales, tanta vaina con eso, que ya nos tiene a todos un poco la cabeza saturada. Política internacional, veremos una noticia de Erdogan, y economía. En economía sí que nos vamos a detener un poquito más. Y vamos a empezar por Irene Montero, famosa en el mundo entero. La etapa de Irene Montero al frente de Igualdad culmina con 1000 agresiones sexuales más al año y una tendencia al alza. Desde que está Irene Montero, las mujeres están en mayor peligro. Se conoce que eso de rebajarle la condena a los agresores no ha servido para que agredan menos. Qué raro, ¿verdad? Eso de soltar agresores por ahí, pues no contribuye a bajar las agresiones. O eso de importar muchísima población de países que no vale nada allí la mujer, pues tampoco sirve para bajar las agresiones. Qué curioso. La ministra se encontró cuando llegó al ministerio con una cifra de 1.873 agresiones al cierre de 2019, algo que no ha conseguido ni mucho menos aplacar. 2022 cerró con 2.870 agresiones con penetración. Como podéis ver, son 1000 más. Una locura. 1000 más, que es que además, si lo llevamos a términos porcentuales, hablamos de un incremento, si eran prácticamente 2000, ya han subido a en torno de 3000, hablamos de un incremento del 50%, que es una auténtica barbaridad. Es lo que tiene soltarlos de la cárcel. Y sobre todo, más allá de soltarlos de la cárcel, el clima de impunidad que se crea, porque si tú eres una persona malvada que no tiene reparos en hacerle algo tan terrible a otro ser humano, tal vez lo que te disuada de hacer esas maldades es el que sepas que te va a caer una buena condena. Por el contrario, si lo que ves es que la tendencia es a rebajar las penas y a que no te pase nada, pues no tienes nada que te disuada. Es una cosa que es un poco de cajón. De hecho, para eso es el punitivismo, para castigar y disuadir. Con la convocatoria de elecciones, la formación de las nuevas Cortes y la purga de Irene Montero en Sumar, termina la etapa de la todavía ministra de Igualdad al frente de su ministerio. Un periodo de 3 años y medio, casi 4, cuando recogió su cartera de las manos de Carmen Calvo en la sede de Podemos. A la hora de hacer balance en relación a la violencia sexual, el resultado de la legislatura es negativo. Hay más agresiones que nunca, con 2022 firmando el récord histórico. Nunca ha habido tantas agresiones como ahora. Es curioso porque siempre nos dicen que venimos de una época de patriarcado, machismo y misoginia, pero se conoce que las mujeres cada vez están en mayor peligro. Pese al protagonismo que le dieron al Ministerio de Igualdad desde la Moncloa, lo cierto es que la institución ha sido incapaz de revertir un problema que ya se venía produciendo desde años atrás, con una escalada constante en este tipo de delitos. Según datos del Ministerio del Interior, 2017 acabó con 1.249 agresiones, mientras que 2022 cerró con 2.870. En apenas 6 años el crecimiento ha sido exponencial, en concreto el 129,78%. Aquí conviene hacer un inciso. El protagonismo que le dieron a Irene Montero es porque desde el PSOE sabían que muy lista no es, sabían que le iba a liar, y una buena manera de desgastar a Podemos era sobreexponer a Irene Montero, porque cada vez que hablaba la liaba y decía barbaridades como que los niños tienen derecho a tener relaciones basadas en el consentimiento, o que si todos los hombres son unos viola tal, y esas cositas. Por no hablar de lo que ha hecho cuando ha legislado. Revertir un problema que ya se venía produciendo. Bien, continuamos. Si nos centramos en la etapa del gobierno en funciones al frente del país, el crecimiento ha sido elevado. Ahora hay 1000 agresiones más por año. Al cierre de 2019, última cifra sin Sánchez en la Moncloa, se produjeron 1873. O sea, como podemos ver, un crecimiento exponencial. De hecho, el único año con una reducción fue 2020 por motivos pandémicos. Bueno, si la gente no sale, normal que no hagan esas cosas. Durante 2020, 1596 con un confinamiento y restricciones de movilidad. De 2023 tan solo existe el balance de criminalidad del primer trimestre, que arroja datos preocupantes. Las agresiones han aumentado un 3,8 en este periodo. El Ministerio de Igualdad no ha logrado frenar el aumento. Pero qué raro,
se habían puesto puntos violeta. Para el que no lo sepa cómo funcionan los puntos violeta, son unos puntos morados y entonces cuando hay un agresor persiguiendo a una chica para agredirla, o sea, lleva a la chica así corriendo, el agresor detrás, ella se mete el punto morado, casa, y entonces el agresor ya no puede agredirla. Esos son los puntos morados. Irene Montero ha puesto varios de esos. No entiendo cómo poniendo puntos morados siguen aumentando las agresiones. También han pintado los bancos con los colores de la bandera LGTB. Eso debería de haber contribuido a que todo el mundo sepa que no hay que hacer estas cosas. Qué raro que esto haya ocurrido, ¿no? El Ministerio de Igualdad no ha logrado frenar el aumento de las agresiones, culpables hasta que se muestre lo contrario, percepciones y discursos adolescentes españoles sobre masculinidades. Bueno, es de risa también porque, claro, mientras vemos que a los hombres que jamás le haríamos algo así a una mujer nos criminalizan, pues a los que sí que hacen estas cosas tan terribles los sueltan. Rubiales es un terrible agresor y hay que dedicarle a eso muchos programas, platos de debate, todo esto. La ministra opinando, tiene que ser un asunto prácticamente nacional. Y en cambio vemos pues que ante el aumento de más de 1000 agresiones, pues nadie entona el mea culpa, nadie dimite, no destituyen a nadie, encantados de haberse conocido. Si es que realmente pensadlo así, y es duro lo que voy a decir, pero es la realidad, cuantas más agresiones haya, pues más justificados van a estar los millones y millones y millones que dedican a todos estos chiringuitos barra observatorios, barra institutos, barra acompañamiento y todas estas cosas que estamos viendo que no sirven para reducir las agresiones, charlas, talleres, dinero público. Es una manera de colocar a sus amigos y de forrarse. Ya está, sin más. No le deis más vueltas porque esto no va de ayudar a las mujeres. El ERE de Podemos enciende el partido ante la sospecha de que hay dinero oculto en la caja. No, en Podemos no hay una caja B, hay una caja S de solidaridad. Como decía Alberto Fernández. Los trabajadores temen... Rodríguez, perdón. Los trabajadores temen... Lo he mandado de Canarias a Argentina al muchacho. Los trabajadores temen que trabajo haga la vista gorda y admita que se dan las circunstancias para un ERE. Realmente sería muy extraño que no se dieran. Ya sabemos que en política se hacen favorillos de ese tipo. Yo te ayudo con esto, tú me ayudas con esto otro. Aquí se hace la vista gorda. Claro, si es una empresa, entonces no. Si es una empresa y tú quieres despedir a alguien, indemnización, míralo para ir al Fogasa que tengas que justificar muy bien que tú no tienes dinero para las indemnizaciones. Para convocar un ERE es complicado. Ahora, si eres un partido político, pues ya sabéis que las cosas van de otra manera. Porque en España tenemos el estamento político, que es la nobleza, y luego todos los demás por debajo. Los trabajadores de Podemos afectados por el ERE activado tras el batacazo de las últimas elecciones autonómicas y municipales siguen sin creerse la versión oficial del propio partido. La formación morada argumentó en sendas reuniones internas la necesidad de reorganizar internamente el partido tras la pérdida de centenares de miles de euros en subvenciones. Al quedar fuera de muchos plenos municipales y autonómicos, Podemos deberá emplear sus ahorros para devolver el dinero de los microcréditos. La decepción electoral se mezcla a la sospecha de algunos de los trabajadores afectados, en total más de 40 despidos y decenas de reducciones salariales sobre las maniobras de la dirección. Vosotros imaginad la que se hubiese preparado un suponer. Imaginad que Ferrovial o Mercadona o la inmobiliaria de Florentino o Inditex hubiesen hecho una reducción de plantilla al 66%, que es lo que ha hecho Podemos. Imaginad, yo quiero que os imaginéis. Y no, vamos a hacer esto todavía más interesante. Imaginad si con un gobierno de PP y Vox, vamos a poner una situación hipotética, en un gobierno de PP y Vox, cualquiera de estas empresas, Inditex, Mercadona, etcétera, hubiese hecho una reducción de plantilla del 66%, la que hubiesen preparado los sectores izquierdistas, la que se hubiese liado es gorda. Hubiesen paralizado las calles, hubiesen hecho piquetes, se hubiesen manifestado día tras día tras día tras día, le hubiesen metido fuego a los contenedores, hubiesen reventado las lunas de los coches, hubiesen reventado los escaparates, hubiesen atacado las sedes de estas empresas. Ahora bien, si lo hace Podemos, no pasa nada. Doble vara de medir. Bueno, y sobre todo los medios de comunicación. Las barbaridades que hubiesen dicho, porque en este país las empresas son malas y se dedican a explotar. El relato oficial, no lo que yo pienso. La decepción electoral se mezcla a la sospecha de algunos de los trabajadores, en total más de 40 despidos y decenas de reducciones salariales, sobre las maniobras de la dirección. La sensación compartida entre algunas fuentes consultadas atañe al temor de un sustancial doble juego de la Ejecutiva en el marco de una negociación con Sumar para que Podemos se vacíe por dentro y lo que queda de dinero vaya a manos de un reducido grupo de dirigentes, todos afines a los mandos del partido. Bueno, Pablo Iglesias. Realmente
yo os invito a que busquéis Canal Red en Social Blade, que es una herramienta que sirve para ver cómo van los canales. Si lo comparáis, por ejemplo, con mi canal, Lince TV Política y Noticias, el principal, no el de podcast, vais a comprobar que tiene menos visitas que yo. Y vais a ver la horquilla de lo que ganan. Con el dinero que produce Canal Red, es imposible pagar el plató, es imposible pagar a los presentadores, pagar al equipo de rodaje, a la gente que edita, todo eso no se puede pagar. La línea de redacción, todo eso, no dan las cuentas. Vale que pidió 250.000 euros, que vaya usted a saber de dónde salieron, porque los consiguió en tiempo récord. Pero yo empiezo a inclinarme a pensar que Canal Red es una tapadera para blanquear dinero, porque Canal Red no da dinero. No da desde luego dinero como para no tener pérdidas para el equipo que manejan. Y eso invita a pensar que es una manera para blanquear. Continuamos. Existe, y además voy a deciros exactamente la forma que podrían tener para blanquear. Ellos, el dinero que queda en la caja B, o el dinero que haya en la caja B es la caja trasera, ese dinero no se sabe qué está, se puede ir en forma de superchats, en forma de membresías, en forma de Patreon, lo pueden ir metiendo ahí. Y sería una forma de blanquear todo ese dinero. Lo van metiendo así en Canal Red y lo recaudan por el otro lado directamente desde Google. Eso es lo que harían con la caja S de solidaridad. Continuamos. Existe malestar en lo que queda de Podemos. Están preparados para un conflicto sin cuarteles con la dirigente gallega, a la que las bases siguen calificando de traidora. Sin embargo, en menos de una semana vieron cómo Irene Montero y sus afines cedieron al debate por miedo a afrontar en solitario un ciclo electoral a cambio de garantizarse la entrada en el Congreso para Ione Belarra y Serra de Lili Bestringe. Lili Bestringe lo tenía garantizado porque su padre Jorge Bestringe es muy amigo de la Yolandita y porque ella, Lilith, es muy amiga de Ada Colau y es muy afín al entorno de En Común Podem. Ya lo vimos en su momento. De hecho, en el acto de las municipales de Ada Colau estuvo Lilith. Fueron tanto Lilith Bestringe como Alberto Garzona a arroparla y luego fue también Yolanda. Eran los apoyos, vamos a decir, de fuera de En Común Podem con los que contaron. ¿Por qué va ella, Lili Bestringe, cuando se supone que Podemos estaba enfrentado con En Común Podem y Sumar? Porque Lili Bestringe no es tonta. Estaban jugando a dos bandas. Dice, a ver, si lo de Podemos se va a la M, yo tengo que seguir estando en algún lado. Entró en Sumar vía En Común Podem. Y se acabó. Y por eso fue en listas por Cataluña. Ya fue por Barcelona en las listas. ¿Por qué estaba ahí? Si ahí estaba el equipo de En Común Podem. Bueno, pues porque ella hizo valer su amistad con los de En Común Podem. Es que pensad que el padre, Jorge, es un dinosaurio político. Ha estado en Alianza Popular, es el padre del Partido Popular. Ha estado en el PSOE, ha estado en el entorno de Podemos. El tío es un animal político, un político de profesión. Ya está. Dudas sobre la difícil situación económica. De ahí que más miembros de Podemos describen la idea de un partido que se ha convertido en instrumento para garantizar al núcleo duro de Montero supervivencia política y económica, con el caso de los ERE ahora como colofón. Yo estoy bastante seguro de que sí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque es bastante extraño. Ya digo que si hacéis la prueba de mirar los ingresos de Canal Red vais a descubrir que eso no es rentable. Continuamos. Sánchez pide informes para cerrar el último gran cuartel del ejército en Cataluña y contentar a Esquerra Republicana de Cataluña. El día que haya un incendio en Cataluña, cuando tenga que ir la UMA a sofocarlo, ¿qué van a hacer los de Esquerra o los de Junts? No, mire, nuestra región está ardiendo, pero que es que oléis a España y no nos gusta. ¿Qué van a hacer? Y más importante, ¿qué narices es Sánchez? Esto es importante. ¿Qué narices es Sánchez para eliminar al ejército de Cataluña? ¿Quién es él? ¿En virtud de qué? Él no es el jefe de Estado. ¿Cómo vas a quitar el ejército? ¿Para qué es? Para defender a la patria. De enemigos tanto internos como externos. Si decidiesen invadir España desde Cataluña, si los franceses, que no va a pasar porque somos países de la OTAN, pero es un suponer, un enemigo externo, de la índole que sea, ¿vas a dejar una región sin proteger? Porque les molesta por alguna razón el ejército. Yo he estado en Roma y he estado en Hungría con el ejército patrullando las calles, porque al igual que España estaban en alerta 4 de terrorismo, sin ningún tipo de complejos. Estaban en Roma los carabinieri, estaba también el ejército con las armas largas. Los turistas paseábamos tranquilamente por allí,
entre ellos. Ironizaba sobre el hecho de que, a ver qué pasa cuando hay un desastre natural con la UME, pero acabo de recordar que en Baleares sí que pasó. En Baleares hubo sectores independentistas que se quejaron por la presencia de la UME cuando hubo las inundaciones y fueron a ayudar. El ejército, como ocurría con el ya replegado CNI, es pieza de caza mayor para el separatismo catalán. Es una de las demandas históricas expulsar hasta el último vestigio de la presencia militar en la comunidad autónoma, especialmente en su capital. En Barcelona esa presencia se hace especialmente visible en la Capitanía General, sede de la inspección del ejército y mayor autoridad militar de la región, y en el histórico cuartel de El Bruc. Esquerra exige a Sánchez un plan para sacar ambas instalaciones de Barcelona. Yo no sé quién narices es Sánchez, un presidente en funciones, para hacer esto. Y además todo para que le apoyen y poder renovar legislatura. No por el interés general. No, por su interés personal. Esto es una vergüenza. Esto debería depender del jefe del Estado, que es el rey, que el rey no haría eso, al rey no se le ocurriría semejante estupidez, pero sin embargo un presidente en funciones va a hacerlo con tal de perpetuarse en el poder. Es de risa. Y además es que hay una mayoría de catalanes que no tiene problemas con esto, ni tiene complejos con esto, sin embargo, por ceder a las presiones y a los chantajes de los independentistas, pues es lo que va a ocurrir. La ubicación del Bruc en medio de la trama urbana de Barcelona no tiene ninguna justificación geoestratégica más allá del simbolismo de la presencia del ejército español en las calles de la ciudad. Esta es la declaración incluida en la moción de Esquerra. Increíble. Pues nada, lo dicho, cuando haya un incendio o cualquier otro problema, cualquier calamidad, que le digan a la UME, mira que no, que lo apagamos nosotros a escupitajos. No vengáis. Puestos a decir, ¿no? Junqueras avisa de que la amnistía no es suficiente y que hay que negociar la autodeterminación. Claro que sí, guapi. El líder republicano indultado por Sánchez asegura que la amnistía no es el punto final de nada, sino el punto inicial. Me llama la atención de esto que tú les das la mano y te cogen todo el brazo. Primero era que querían los indultos. Para que veáis que es que... yo creo que aquí voy a extenderme un poco en lo que voy a decir. Por un lado, yo entiendo que haya que entender Cataluña y haya que entender todas las regiones de España. Hay que entenderlas. Es importante que las entendamos y que sepamos de las singularidades. Eso es una cosa. Y otra cosa es ceder a la extorsión y al chantaje de un lobby, porque esto es claramente un lobby, que a través de todo esto lo único que hace es conseguir prebendas, en detrimento de los demás, en castigo de las demás regiones. Una cosa es entender las singularidades como el idioma, y otra cosa es ir cediendo. Porque cuanto más les das, más te piden. Primero era los indultos cuando habían vulnerado la ley. Indultos que nunca hubo que haber concedido. Porque la ley es igual para el político que para el civil. La ley es igual para todos. No puede ser que estos tengan indultos. Luego ya era la amnistía, que se la van a dar. Meteros en la cabeza que se la van a dar. Y ahora ya no, ahora ya es la autodeterminación. ¿Veis lo que pasa? Cuanto más das, más te piden. Les das la mano y te pillan todo el brazo. Y como tenemos a un felón que con tal de tener poder es capaz de vender a su madre con un lazo, pues el resultado está ya hecho. Oriol Junqueras se ha reaparecido para advertir a Sanchinflas de que la amnistía no es suficiente para lograr la investidura. Según la tesis del líder republicano, la autodeterminación debe estar en la mesa de negociación y el presidente del gobierno en funciones y su partido se tienen que comprometer con el derecho de los ciudadanos en Cataluña a decidir sobre su futuro. El dirigente... No, es que esto ya es otra de indios. Ya deciden sobre su futuro. Han decidido en las últimas elecciones generales. Deciden en las elecciones autonómicas y municipales. Ya deciden. Es que se nos ha metido en la cabeza que se puede votar todo. ¿Tiene la gente derecho a votar si yo puedo o no puedo tener pendientes? ¿Tiene la gente derecho a votar si yo puedo o no puedo tener el pelo largo? No. Entendemos que hay cuestiones que no se pueden votar. Pero aquí, si se nos mete en la cabeza salirnos con la nuestra y la otra parte no quiere porque no se puede, no, es que no es democrático. No es que no sea democrático, es que no todo se puede votar. Tú no puedes votar partirle las piernas al otro. Si dos lobos y una oveja votan que se va a cenar, ¿qué va a pasar ahí? Que los lobos se van a mandar a la oveja. No todo se puede votar. Tú no puedes votar, quitarle el derecho a ser españoles a la mitad de los catalanes o más de la mitad. Tú no puedes votar que el resto de España no puedan ir a Cataluña siguiendo estando en su país. Claro que no se puede votar eso. Por supuesto que no se puede votar. Es que no todo se puede votar. Pero aquí no, se nos mete en la cabeza no. Si no me salgo con la mía es que no hay democracia. Y es más, en caso de que se hiciese esa votación y saliese que no, que la mayor parte de catalanes quieren seguir siendo España, al año siguiente otra vez. Queremos volver a votar.
Y al siguiente, otra vez, queremos volver a votar. Y en el mismo día en el que salga que sí, que Cataluña Estado independiente, olvídate, que ya no se volvería a votar para volver otra vez. Ya no se volvería a votar. Es así. Si la constitución que planteó Puigdemont le permitía hasta nombrar los jueces, le daba prácticamente plenos poderes. Pero eso era democracia. Crear un Estado a la norcoreana era democracia. El dirigente indultado por Sánchez ha hecho estas declaraciones en una entrevista a La Vanguardia tras haber guardado silencio durante las negociaciones sobre la composición de la mesa del Congreso. La amnistía es fundamental y en los últimos 4 años hemos desbrozado el camino, pero también es relevante que la cuestión del derecho a decidir esté presente en la mesa de negociación política entre los gobiernos de España y Cataluña. Esto es otra locura. Gobiernos de España y Cataluña, la bilateralidad, ponerlos al mismo nivel. Si Sánchez tuviese que reunirse con los 19 líderes autonómicos, ¿qué tiempo quedaría para ir al exterior? Vamos a reunirnos con el presidente de Ceuta, de la Asamblea Ceutí. Y el mes que viene con el de la de Melilla. Y el siguiente con la de Galicia. Y así sucesivamente. No, las comunidades autónomas deberían de estar subordinadas al Estado. Cada región con sus competencias, claro está, pero subordinadas. No puede ser esto. Es un despropósito, pero le quieren dar ese carácter de bilateralidad, como un encuentro entre dos países diferentes. Y eso, lógicamente, pues en detrimento de regiones como Cantabria o como Asturias. Colegios catalanes, más respeto a la cocina hebrea o musulmana que a la lengua española. Hamburguesas de lentejas o cuscús sin carne figuran en los menús escolares de Cataluña para alumnos que sigan preceptos culinarios religiosos. Hamburguesas de lentejas o cuscús sin carne forman parte de la oferta gastronómica de los colegios públicos en Cataluña para alumnos que sigan preceptos culinarios de su confesión, como la cocina halal del Islam o el kosher de los hebreos. Junto a esa atención hacia la cocina materna de alumnos de familias musulmanas, judías y evangélicas, la lengua materna española o cualquier otra distinta al catalán queda relegada en los comedores escolares. Claro, es más importante. Cuestión de prioridades, ¿a que sí? Una marginación, la del castellano, que en breve se acentuará con el nuevo decreto sobre régimen lingüístico del sistema educativo, con el que la Generalitat quiere responder a los ataques sistemáticos de los poderes políticos y judicial del Estado según el gobierno. Yo recuerdo que también La Sexta entrevistó a una vegana que obligaba a dar una alternativa vegetariana a sus hijos, y en todo el colegio solo había 2 hijos vegetarianos, que eran los 2 hijos de la mujer esta. Una madre, por sus narices, hizo que el comedor tuviera que preparar 2 comidas, una para todos los niños y otra distinta para sus hijos. Porque se le había metido ella a las narices. Claro, derecho, 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 ninguna obligación. Me parece maravilloso que tú seas de otra religión o que tú tengas unos hábitos alimenticios que emanan de una moral que te hace creer que los animales son personas. Pero te levantas media hora antes, le preparas un tupper a tus hijos y se lo metes en la mochila. Así de fácil y así de sencillo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo me mudo ahora a Cataluña y mis hijos no hablan catalán? ¿Qué pasa en el colegio? Hasta que aprendan a hablar también catalán. Pero así estamos. La Escola Arquitecte Gaudí de Sant Feliu de Llobregat ejemplifica la dicotomía entre el trato respetuoso dispensado a los hábitos culinarios por religión y la discriminación del español, lengua materna, de la mitad del alumnado. Ese centro del Bajo Llobregat, Barcelona, ofrece 8 menús alternativos adaptados a prescripciones religiosas. Junto a un abanico culinario tan diverso, el mismo colegio tiene unas estrictas normas lingüísticas sobre el uso del catalán en toda la actividad escolar, limitando el español a la asignatura correspondiente, que esa es otra. ¿Acordaos de que se quejaron? Porque querían que no ya la mitad, el 25% de las clases fueran en español. La que se lió fue guapa. Que no, que de todas las horas semanales solo 3 podían ser de español. Todo lo demás en catalán. Porque lo dicen ellos. Catalán, un idioma súper útil si tienes que ir a trabajar a Panamá o a Uruguay o a otras partes de España. Súper útil. Muy inteligente. Mientras en países como Suiza los niños te hablan perfectamente el francés, el alemán y el inglés, aquí en España no. Aquí hay mirando hacia el futuro. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a entrar a la crisis interna del Partido Popular. Recordad que desde la cúpula, desde Génova, querían negociar con Junts. Desde el PP catalán dijeron que no estaban conformes. Desde el PP manchego dijeron que les parecía divinamente que hay que hablar con todos los partidos con tal de gobernar. Es decir, quitar a Sánchez para gobernar como Sánchez.
Y Ayuso, Santa Isabel Díaz Ayuso, que para muchos es poco menos que Isabel la Católica reencarnada, pues que haga Feijóo lo que le dé la gana, eso sí. Luego, en cuanto Feijóo se confió, le lanzó el dardito. Pero con el PSOE. En plan, cuidado, que ese trono que tú tienes a mí también me gusta. Pues de esos polvos, estos lodos. El PP reta a su líder catalán a dar la cara ante Feijóo en la próxima cumbre de varones. El candidato a la investidura expondrá en Génova su estrategia de negociación ante la Junta Directiva Nacional. El presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, tendrá una oportunidad de oro para decirle al presidente del Partido Popular, Feijóo, lo que piensa de su idea de no descartar a Junts en su estrategia de negociación de la investidura. El escenario será la Junta Directiva Nacional, que el líder popular había convocado para este lunes, pero que ha sido aplazada para facilitar que nuestros presidentes autonómicos puedan seguir desde sus territorios los efectos de la Dana y para evitar desplazamientos de riesgo. No. Esto ha sido para ganar tiempo. ¿Por qué? Digo que es para ganar tiempo. Porque se podían haber reunido en cualquier otra parte. No era obligatorio que fuese Madrid. Lo que pasa es que Feijóo necesita tiempo. Y aquí se abre una pregunta. Si el PSOE le va a dar todo a Junts con tal de gobernar, ¿qué razón tendría Junts para apoyar al PP? Que el PP le dé más que el PSOE. O lo mismo, como poco. O sea que si vemos en algún momento que Junts llega a apoyar al PP, será una prueba de que en los despachos le han prometido algo que no es para nada bueno para el país. Yo insisto, lo vengo diciendo en todos los podcasts, lo mejor que puede pasar es la repetición electoral. Porque salga lo que salga va a ser un gobierno muy débil y sometido a la extorsión y al chantaje de los independentistas. El malestar de un sector del PP con Fernández es evidente después de que escribiera en su cuenta de Twitter un tuit en el que le emendaba la plana a Feijóo cuando señaló que no descartaba negociar con la formación de Carles Puigdemont. Pues os voy a decir una cosa, el único que ha tenido huevos ha sido él y yo le aplaudo. Yo le aplaudo. Me parece muy bien lo que ha hecho. Me parece excelente lo que ha hecho. Una cosa es que haya que sacar a Sánchez y otra cosa es sacar a Sánchez a como dé lugar. Para gobernar igual que Sánchez, que siga Sánchez. Y por lo menos sabemos a lo que nos atenemos. Lo que quiere hacer Feijóo es estar 2 años y convocar elecciones. Lo ha dicho. 2 años en los cuales se va a comer él los recortes. Le va a tocar a él tener que negociar con Bruselas. Le va a tocar a él privatizar empresas públicas. Un montón de cuestiones que están muy mal vistas. Y sobre todo le va a tocar a él comerse las manifestaciones. ¿Para qué? Para que dentro de 2 años entre otra vez el PSOE limpio. Porque esas manifestaciones van a estar encabezadas justamente por el PSOE. Ese es el plan de Feijóo. Comerse el marrón y dejarle luego vía libre al PSOE. Y eso es absurdo. Yo creo, honestamente, yo sé que hay gente que lo pasará mal, gente que no estará de acuerdo conmigo. Yo prefiero, visto el percal, que siga el PSOE, que se desgaste el PSOE, que la gente pase un poco, que le aprieten un poco las tuercas a la gente y que la gente entienda que no hay que votar al PSOE. Y a ver si pasando un poquito de hambre, a ver si dejando llegar las paguitas la gente entiende que no hay que votar al sanchismo y que hay que votar de otra forma. Si a Alejandro Fernández le parece mal la estrategia del partido, lo que tiene que hacer es coger el teléfono y llamar al presidente, no hacer tweets. Me parece extraño impropio de un presidente regional del partido. Si discrepas, no lo dirés en público. Pues nada que ver. No, que no es así. Si tú estás viendo que la directiva de tu partido va en una línea ideológica antagónica a la tuya, y no es porque hayas cambiado tú, es porque ha cambiado el partido, tú lo que tienes que hacer es valer que no estás conforme con ello. Básicamente, porque él es el que se va a presentar en las elecciones catalanas. Y él sabe que si su partido pacta con Junts, los catalanes que no están de acuerdo con el independentismo, que sean de derechas, no van a votarle a él. Y se va a comer él el problema de las ideas locas de Feijóo. ¿Cuántas van ya? Primero, que su partido ha de colindar con el PSOE y que es un partido de centro-izquierda para socialistas templados. Luego que en Ceuta hay que pactar con el PSOE y el PSOE le deja con el culo al aire. Luego que tiene que gobernar él porque es la lista más votada aunque no tenga mayoría. Luego que ahora sí con Vox, aunque antes decía que con Vox no. Luego otra vez que si el PSOE es bueno, que si un gobierno de 2 años juntos. Y ahora esto, que con Junts. Cada día una cosa diferente. Cada día una cosa nueva. Ideas a cada cual más estrambótica. ¿No? En fin. Voces críticas. El comentario de Alejandro Fernández se enmarca, según fuentes consultadas, en la delicada situación que encuentra al frente de los populares catalanes y que él no oculta. En cualquier caso, siga o no al frente del PP catalán, Fernández podría tener el deseo de continuar en el cargo. Si le echan del partido catalán, lo que tiene que hacer es irse a Vox. Y explicar por qué se ha ido a Vox. Decir, yo creo en esto, pero mi partido ha decidido tomar esta dirección.
y retratar al Partido Popular. Es lo que él tiene que hacer. Yo no estoy conforme con negociar con Junts, porque son golpistas que han intentado fracturar el país, que han roto la convivencia pacífica de esta región y que además lo han hecho de forma unilateral. Y punto. Es lo que tiene que hacer, si le echan del partido. Que por cierto, si le echan del partido es una auténtica vergüenza. Y hablando de vergüenzas, ¿cómo os tomaríais vosotros que alguien de vuestra familia os empiece a poner a parir en público? No creo que os lo tomaréis nada bien. Diríais, estas cosas no hay que hacerlas, los trapos se limpian en casa. Pues justamente eso es lo que ha hecho Yolanda Díaz. Yolanda Díaz usa a los verdes europeos para internacionalizar sus ataques a Rubiales. No ha tenido mejor idea Yolanda Díaz que llevar lo del pico de Rubiales a la esfera internacional para decir que nuestro país es machista, misógino y defensor de la cultura de las agresiones. Sí, pero Yolanda no se ha dado cuenta de un pequeño detalle. Supongamos que eso fuese así, que España es un país machista, misógino y defensor de agredir a las mujeres. En el gobierno está ella. En el gobierno está ella. Quien queda mal es ella. Nosotros también por el camino. Pero es llamativo, somos el país de los países que más maltratan la figura del varón. No existe la presunción de inocencia para los hombres, no tenemos igualdad ante la ley y recibimos penas más duras por ser hombres, tenemos tribunales de excepción por ser hombres, y sin embargo, se intenta crear el relato a nivel internacional de que somos un país machista y misógino. Es para reír, es para reírse ya. La Yoli sigue contando con el apoyo activo del Partido Verde Europeo para sus campañas mediáticas. Los verdes activos en la Eurocámara se hicieron eco de la polémica sobre el beso a la futbolista Jenny Hermoso por parte del presidente de la Real Federación. ¿Os importan tanto las mujeres que habéis invisibilizado el éxito de que la selección femenina de fútbol sea campeona del mundo? Ese es vuestro compromiso con las mujeres. A principios de esta semana y poco después de que Yolanda Díaz celebrara el asunto públicamente tras la batería de rueda de prensa, los verdes empezaron a difundir en sus redes sociales y entre sus círculos la consigna del apoyo a la futbolista. La rueda de prensa la vi yo y Yolanda Díaz chapurrea catalán, habla muy bien el gallego, el español entendemos que también, ¿no? Sale hablando siempre en español, lo que no habla es ni papa de inglés, porque cuando la preguntaron en inglés tuvo que llamar al traductor. Lo digo porque son muy defensores desde la izquierda de que Sánchez tiene que gobernar porque tiene un gran nivel de inglés. Bueno, pues Yolanda no lo tiene. Yo honestamente no me fijo en esas cosas, me da igual el nivel de inglés que tengan, a mí me importa que gobiernen bien. Y desde luego que Yolanda Díaz no gobierna para nada bien, solo hay que ver las cifras de empleo. Díaz celebró el lunes un encuentro con la presidenta del sindicato mayoritario de fútbol femenino, FUTPRO, Amanda Rodríguez, acompañada por una bandera española y otra europea. A continuación, la vicepresidenta en funciones mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles y después se citó con una delegación de la Liga de Fútbol. Las palabras de Díaz llegaron mientras la prensa internacional recogía cada día con más fuerza la polémica sobre Rubiales. Es que es increíble. No tiene nada mejor que hacer que intentar dar la idea de que nuestro país es malo, es un país machista, es terrible. Que tengamos estos embajadores es vergonzoso. Política internacional. El hombre invencible de Turquía, Erdogan. La victoria electoral de Erdogan, pese a la crisis económica, pone de relieve el auge del nacionalismo étnico y religioso, así como cuestiones de seguridad y política exterior. Erdogan ha cumplido con creces su sueño de seguir liderando Turquía. De hecho, Erdogan se está convirtiendo en una especie de sultán cada vez con más competencias y cada vez con mayor poder. Al igual que en 1923 Mustafa Kemal pasó a la historia como el fundador del Estado turco, Erdogan está orgulloso de haber pasado a la historia 100 años después como el fundador de una nueva Turquía que ha moldado a sus principios, sus valores y su visión durante las 2 décadas que ha estado en el poder. En el 28 de mayo Erdogan dio la sorpresa al ganar las elecciones presidenciales frente a Kemal. A pesar de los malos resultados, de las dificultades económicas y los desafíos humanos originados por el terremoto, aunque la mayoría de los sondeos de opinión le auguraban un mal desenlace, el presidente turco obtuvo un resultado respetable. En la segunda vuelta, con una participación histórica, sacó el 52,16% de los votos. El escrutinio parlamentario también se saldó con la victoria de Erdogan. El nacionalismo, el gran vencedor de las elecciones. Lo primero que hay que señalar es el auge del nacionalismo turco. A la hora de votar, el electorado pesaron menos las consideraciones económicas que las preocupaciones nacionalistas. En efecto, estas elecciones han puesto de manifiesto el lugar central y decisivo que el nacionalismo en todas sus formas ocupa en el escenario político y social. Y ahora pasamos a la economía. España ya lleva 2 años siendo el país con más paro de la Unión Europea. Desde que superó a Grecia en junio de 2021, España ha liderado la lista prácticamente todos los meses.
España ya lleva más de 2 años siendo el país con más paro de la Unión Europea. Lo ha sido en más ocasiones, la última en la crisis financiera, pero abandonó este título en 2012, cuando la tasa de paro de Grecia alcanzó el 28%. Desde entonces había conseguido mantenerse por debajo, pero en junio de 2021, tras iniciar el país heleno una senda de descenso, España volvió al primer puesto con un 15,5% de desempleo. La Comisión Europea publicó los datos de los 27 mes a mes y España ha liderado la lista en 24 de los 26 meses. Un gran triunfo de Yolanda Díaz. Ahora se sitúa aún a casi un punto de distancia y aunque la tasa de España acumula 6 meses de descensos, los recortes no son lo suficientemente intensos como para desprenderse de esa losa. Y continuando con más noticias de economía, la gran decadencia, España pierde 811.000 autónomos y asalariados privados desde 2007. Sin embargo, nuestro país ha creado 557.000 nuevos puestos de trabajo en el sector público a costa de aumentar la deuda del 40% al 115% del PIB. Y recordad que la deuda son impuestos a futuro, porque hay que devolverla pagando los intereses. España ha salido duramente golpeada de las dos últimas crisis económicas. En ambos casos se han repetido dos factores clave. La producción se ha desplomado coincidiendo con un gobierno de izquierdas. La recuperación ha sido mucho más lenta que en la mayoría de países de nuestro entorno. Es importante recordar que si se evalúan los rankings de renta que elabora la agencia estadística comunitaria Eurostat, los niveles observados en España ya son inferiores a los que se registran en países como Polonia, Rumanía, Eslovenia, Lituania o Chipre. A este múltiple sorpaso hay que sumarle el hecho de que la nuestra haya sido la economía más rezagada de la OCDE. Antes venían los polacos a trabajar a España, dentro de poco los españoles iremos a trabajar a Polonia. Todo esto nos obliga a echar un vistazo más a fondo en la evolución de nuestro modelo productivo. Y si hacemos un mero ejercicio comparativo entre 2007 y 2022, lo cierto es que el número de personas registradas como trabajadores por cuenta propia o asalariados del sector privado ha experimentado un descenso muy acusado. Normal si nos suben cada vez más la cuota de autónomos y hay que pagar también trimestrales e IRPF. En el año 2007, España tenía un total de 14.126.000 personas trabajando en el ámbito empresarial frente a 13.845.000 del año 2022. Y mientras tanto, crean más puestos de empleo público que hay que pagarlo con los ingresos del sector privado. De tal manera que llega un momento que esto es inasumible. Y la última noticia de economía y por tanto la última noticia del podcast. Seguirá subiendo el precio. Las claves de la crisis del aceite de oliva en España. El precio del aceite de oliva está sufriendo... inciso. Estaréis viendo vídeos de españoles en el extranjero y el aceite de oliva español es más barato fuera que aquí. Con lo cual el problema no es solamente de... Está sufriendo una subida imparable. En origen, el aceite virgen extra ya ha superado los 8 euros y en el supermercado es muy fácil encontrar botellas de litro por más de 10. El motivo de esta tormenta de precios se debe a la campaña agrícola nefasta. Es lo que pasa cuando tú eliminas diques, acequias y azudes. Los resultados han sido tan malos que la producción de aceite apenas ha alcanzado las 663.000 toneladas, menos de la mitad de lo que se produjo el año anterior. La explicación de esta debacle es dos crisis. La primera, el excesivo calor cuando el olivo estaba en flor, que ha hecho perder la flor, y la segunda, la falta de lluvias. Este cóctel explosivo ha machacado la producción, y los desorbitados precios no han sido la única sorpresa. Si se va a seguir subiendo el precio del aceite es una incógnita, aunque lo que sí podemos prever es que será muy difícil que vuelva a bajar a los 3 euros que costaba hace 2 años. Y con esto acabamos el podcast de hoy. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo, con lo cual mañana y pasado no va a haber. Muchas gracias y nos veremos el miércoles.